Días para todos. Al llegar a este punto de nuestro espacio académico, quiero darles a conocer algunos elementos generales de lo que se constituye el peritaje social o los informes periciales, que son de especial importancia para los equipos psicosociales que van a trabajar en comisarías de familia, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como también en los juzgados. Si bien los informes periciales se pueden hacer a nivel de psicología, trabajo social, en educación, en derecho, en medicina, es importante tener en cuenta que estos informes son hechos a través de la experiencia, la experticia, em, para emitir un informe y dar a conocer, eso sí, en el ámbito judicial, diferentes elementos que son requeridos por el juez, el defensor de familia, incluso las fiscalías, donde damos a conocer elementos sólidos para que puedan ser utilizados como elemento para tomar decisiones en relación al caso que se está abordando. En este sentido, es importante tener en cuenta que en la actualidad los informes periciales se constituyen en una herramienta fundamental que en Colombia se encuentra legitimada por la normatividad colombiana, particularmente en el Código de Infancia y Adolescencia, como lo vamos a mirar más adelante. A nivel conceptual, metodológico, de información técnico-instrumental, el informe pericial sobresale como una figura sociojurídica que permite una acción profesional muy destacada en la lógica de favorecer y fortalecer conceptos que son emitidos a nivel judicial y que requieren precisamente del apoyo de profesionales del área de psicología, de trabajo social, del área de nutrición y dietética, de psicopedagogía, por ejemplo, y que es importante y es uno de los sustentos básicos de las medidas judiciales que se pueden tomar en un determinado momento. En diferentes contextos en la actualidad, se reconoce el trabajo pericial de trabajo social como trabajo social forense, en contextos más de tipo europeo, en otros escenarios latinoamericanos también, con una formación específica en estas áreas. Sin embargo, en Colombia, y de acuerdo a los procesos de formación, de acuerdo a la normatividad vigente y a la aplicabilidad en la cotidianidad de nuestro ejercicio profesional, los informes que van en la lógica de un ejercicio pericial de indagación a profundidad se dan en los contextos que anteriormente les había mencionado, legitimados por la normatividad vigente. Como escenario disciplinario propio, el trabajo social forense posee desde sus orígenes los fundamentos conceptuales, metodológicos, técnico-instrumentales que permiten un enlace social con lo jurídico y que se entrelazan precisamente con medidas más de tipo constitucional, penal, legal, que permiten o determinan que los informes se desarrollen de forma obligatoria, considerando la perspectiva integral, holística, que estudia, analiza e interviene en las relaciones ecosistémicas del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros siempre debemos tener una visión integral de las situaciones. Por eso no solamente es necesaria la visión del abogado, no solamente es necesaria la visión del juez,
o del defensor de familia o del fiscal. Se hacen necesarias las visiones más de tipo social, la perspectiva psicológica, la perspectiva de otros profesionales que deben intervenir para que se puedan tomar decisiones en la lógica del acceso y el respeto por los derechos que han sido vulnerados a una o más personas. En el contexto colombiano es importante entender que el artículo 79 de la Ley de Infancia y Adolescencia o Código de Infancia y Adolescencia determina que las defensorías de familia son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y dice este artículo que las defensorías de familia cuentan con equipos técnicos interdisciplinarios integrados por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista. La importancia de este artículo radica en que afirma que los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo técnico tendrán el carácter de dictamen pericial. Entonces, los conceptos que ustedes emitan como trabajadores sociales en las defensorías de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tienen carácter pericial, ya lo dice la ley. Entonces, cuando yo les hablaba de que si bien hay personas que deciden formarse específicamente como peritos, más a nivel social o tener una formación en trabajo social forense, es importante que entiendan que en la normatividad que nosotros tenemos como colombianos, particularmente en la Ley de Infancia y Adolescencia, se establece que los informes que vamos a presentar tienen ya el carácter de dictamen pericial. De ahí la importancia de que estos informes se hagan a profundidad, de ahí la importancia de que estos informes se hagan de forma objetiva, siguiendo los pasos que nosotros hemos visto para realizar un diagnóstico. En este tipo de procesos no realizamos intervención. Aquí lo que hacemos es hacer la indagación, la investigación, de acuerdo a como veíamos en la historia social, que vamos preguntando, que vamos indagando, que hacemos visitas, que revisamos documentos y de allí presentamos un concepto que va a ser de especial importancia para que el defensor de familia o el juez tome decisiones. Una de las cosas más importantes que hay que entender es que el dictamen pericial articula el estudio del caso, o sea, lo que nosotros hacemos a través del relato, del diagnóstico que elaboramos, del contexto en el cual nosotros hacemos un análisis y la reflexión, pero esta vez se hace desde la visión sociojurídica y desde la teoría de la prueba, o sea, cómo todos estos conceptos, estos testimonios, cómo ese informe que yo estoy elaborando se puede convertir en algún momento en una prueba frente a una situación. Si bien los informes periciales no tienen carácter vinculante, eso quiere decir que no necesariamente determinan lo que va a decidir el defensor o lo que va a decidir el juez. Estos aspectos son importantes a tenerlos en cuenta para que se pueda definir algunas conclusiones y tomar decisiones sobre la valoración de las pruebas que se están aportando a partir de los informes. Entre las características y elementos del informe pericial podemos destacar, en primer lugar, la importancia de la visión integral, de la visión holística, del todo de un evento, de un suceso, de un hecho, de un caso. Es importante entender que el trabajo
se sustenta en un ejercicio colaborativo, donde los diferentes profesionales se articulan para ofrecer una visión integral a el tomador de decisiones, que en este caso es el defensor o un juez, por ejemplo. Es importante entender que el lenguaje en el que se hacen los informes periciales es un lenguaje especializado. Yo siempre les he insistido en que los diagnósticos, cuando los elaboramos, cuando hacemos, se diferencian del relato. Entonces el diagnóstico ya va a ir en la lógica de lo que ustedes han recibido en su formación, de la misma forma que lo van a hacer los psicólogos, los nutricionistas y demás. Es importante entender que aquí hay una cooperación de las diferentes áreas del conocimiento, que están involucradas en el ejercicio. Entonces está trabajo social, psicología, derecho, medicina, psicopedagogía y otros profesionales que pueden ayudar a entender una situación particular. ¿Esto qué permite? Permite entender que todos los profesionales que trabajamos en este tipo de ejercicios estamos en igualdad de digamos, de aportar, ¿sí? Neutraliza la jerarquía de las ciencias y propende por el respeto profesional en un ámbito multidisciplinar, multiprofesional, donde todos aportamos diferentes visiones frente a una misma situación o a un mismo caso. En el caso colombiano, el reto prioritario que se debe asumir desde la perspectiva de la intervención social en este tipo de informes es la distinción lexicográfica y terminológica del vocablo forense. Nosotros comúnmente asociamos esto a muerte y es necesario que pensemos precisamente que el trabajo social forense está en la lógica de entender lo relativo a las pruebas según la teoría de la prueba y las exigencias legales. Por otro lado, es meritorio reconocer que el peritaje judicial social es una forma de diagnóstico social, requerido como medio de prueba para evaluar la condición individual, familiar, económico-laboral, sociocultural de personas imputadas, de acusados por comisión de delitos de diversa índole o gravedad, también aportar en todo lo relacionado con procesos de adopción, en relación a situaciones de violencia de género, de vulnerabilidad y de abandono de niños y niñas. Como todo tipo de diagnóstico en trabajo social, su función es aportar información suficiente, objetiva, precisa, donde nosotros estemos implementando, abordando, apropiando metodologías de investigación para reconocer situaciones, potenciar los recursos que tengan las personas, las familias, identificar las necesidades, las problemáticas, consolidando todo esto en un informe y entendiendo qué situaciones, qué elementos nos pueden apoyar para intervenir en ciertos espacios y también tener en cuenta algunos elementos que pueden ser de riesgo o algunos elementos de tipo protector. A los momentos en los cuales se desarrolla la intervención y los informes de tipo pericial, existen diferentes momentos a nivel judicial o a nivel administrativo en los que podemos intervenir. Uno de ellos es en la primera fase, en la fase de instrucción de los expedientes, donde se informa sobre la situación psicológica, educativa, socioeconómica de la familia, el entorno social y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la
adopción de algún tipo de medida. En otra fase es en la fase de ejecución de las medidas, cuando se informa al defensor de familia, al juez, sobre la medida que se debe imponer en atención a las circunstancias particulares del caso, y también se determinan algunos lineamientos generales para el seguimiento del caso, como lo veíamos en la elaboración de nuestros planes de intervención. De ahí la importancia de que todo lo que hacemos, la elaboración del informe social, la elaboración de nuestros planes de intervención, se den de una forma lógica, coherente y ordenada. Para terminar nuestro trabajo del día de hoy, es importante que reconozcamos que este trabajo aporta a nivel individual, escolar, familiar y también en el entorno sociocultural, lo que nos permite identificar necesidades o algún tipo de vulnerabilidades que deben ser abordadas de forma pertinente, oportuna por diferentes instancias del Estado, y que se basan precisamente en hacer operativas la normatividad, la política pública, las rutas de atención. Es importante también que entendamos que cuando actuamos en la elaboración de estos informes estamos contribuyendo a una visión multidisciplinar. Los equipos psicosociales normalmente están compuestos por psicólogo, trabajador social, nutricionista, como les decía, psicopedagogo, y que examinan diferentes elementos que han sido puestos bajo su conocimiento y emiten informes sobre temas supremamente trascendentales, como es la estructuración familiar, como es la situación de los niños en sus condiciones de salud, como es la situación de mujeres u hombres que son sujetos de maltrato, o bien sobre posibles, sobre existencia de alienación parental, sobre la existencia o presunciones de abuso. Generalmente los equipos, o siempre estos equipos, son adscritos a juzgados, a defensorías de familia, e informan de acuerdo a los requerimientos que hace un juez, el fiscal, el defensor, el comisario también. Digamos que una de las cosas fundamentales que quiero que entiendan es que estos informes son trascendentales. No requieren de muchos comentarios, requieren de diagnósticos claros, en lenguajes claros, pensando en que va a ser una herramienta para que el tomador de decisiones, que para este caso son jueces, fiscales, defensores y personas que imparten justicia, tengan los elementos necesarios para determinar lo mejor en cada situación. Los informes periciales, los peritajes sociales, podemos asumirlos como un campo disciplinario, ¿sí? De acuerdo al sitio donde estemos trabajando. Entonces, si vamos a trabajar en cualquiera de estos ámbitos, sí o sí vamos a hacer informes periciales, ¿sí? O si ya queremos otro tipo de formación más en este campo, y podemos precisamente desarrollar otros procesos formativos que fundamenten un nivel más técnico y a profundidad para el desarrollo de estos ejercicios. Estamos llegando al final de los diferentes elementos, conceptos y conocimientos de este espacio académico, teorías y procesos de intervención en individuo. Junto con este video les dejo un ejemplo de informe pericial para que ustedes miren cómo se articula la historia social al diagnóstico y al concepto que nosotros entregamos. Entonces, quiero que revisen los contenidos del video, quiero que revisen lo relacionado con el documento que adjunto para
poder desarrollar un ejercicio posterior que será parte de nuestra evaluación final. Un abrazo.